Buenas tardes. Bueno, espero que la Ari también esté pudiendo entrar. No sé, bueno, no sé qué le pasó a mi conexión. Hizo de Sí, acá repente. estoy, acá estoy. Ari, ahí ya estás. Ahora sí ya te veo. No sé qué le pasó a mi sesión de Zoom que de repente murió. Bien, gente, en la cara de nuestras dos profes de práctico, de la ingeniera Niveiro y de Jazmín. Eh, Quiero saludar a todos, como para que veamos hoy un poco empecemos a ver un poco más de geometría analítica, esperando Paulita, Lucas, Elena, también saludarlos los que están en el chat. Ya, profe. Quiero- Javi, ¿No? Solamente saludos. Bien. Gente, primero, ver si todo el tema de la corrección del parcial y todo eso ya terminamos con muestra, carga y todo. Eh, si hay alguno que todavía tiene algún problema, si hay alguno que tiene algún inconveniente, por favor, se comunica conmigo por privado vía WhatsApp. Es una buena forma para tratar de ver, de solucionar. Gente que no está inscripta todavía en el curso, gente que tiene alguna duda con la nota, gente que tiene alguna duda con la corrección. Eh, Quiero comentarles que cuando nosotros mostramos exámenes o cuando yo les mando una foto del examen, no es para que ustedes intenten subir la nota, es para que ustedes vean cómo estuvo la corrección y bueno, y yo también ver si en algún momento me equivoqué en algo o si de alguna forma, pero yo tengo que verlo, no ustedes tratan de justificar para aumentar la nota, ¿sí? Eh, Mostramos parciales con notas muy cercanas a regularidad y promoción porque son muchísimos los parciales y no podemos estar mostrándole a todo el mundo. Eh, Entendemos que la gente que tiene una muy baja nota lo que tiene que hacer es sentarse a estudiar más, ¿sí? Felicitaciones a los que tienen buenas notas, que han sido muchos. Siempre son menos de los que nosotros queremos, pero bueno, nada. Trataremos de intensificar la cantidad de temas explicados, que esa es siempre un tema ahí para que analicemos. Y lo segundo es la cantidad de horas de estudio, gente. Por ahí, por ahí vemos que eh, ustedes tratan de explicar las cosas sin enunciarlas primero. Si yo te pido un concepto de determinante o como te voy a pedir ahora, no sé, alguna ecuación de alguno de los elementos de geometría, yo te voy a pedir la ecuación, te voy a pedir el concepto de la ecuación. Que después me expliques lo que es, me parece bárbaro, está todo bien. Pero primero me decís el concepto, la ecuación, eh, lo que dice el apunte. No pedimos más que lo que dice el apunte. Para eso tenemos un apunte oficial de cátedra. En algunos temas hemos disentido con algunas cosas, sobre todo el teórico oficial y yo tenemos algunos criterios diferentes, pero lo que ustedes escriban del apunte va a ser lo correcto, ¿eh? No estoy yo por encima del apunte, muy por el contrario. En cuanto a los prácticos son como más taxativos, ¿no? O está bien o está mal. Muchas veces tenemos en cuenta el proceso, pero, gente, si el proceso es demasiado simple y no podemos tener en cuenta los procedimientos, ¿eh? Si el procedimiento es simple y el resultado está incorrecto y el ejercicio va a estar mal, el ejercicio no va a sumar puntos, ¿eh? ¿Puedo hacer una aclaración en relación al práctico Sí, Ari, también? pero Ya que sí, estoy lo que quieras. acá. Que lo iba a decir en el práctico, pero probablemente después lo repita. Hay una cuestión. Los prácticos estuvieron bastante bien en relación a otros años. Lo que está es bastante positivo. A términos de estadística general, más o menos el 50% está aprobado y el 50% desaprobado. Entonces, dentro de lo que son nuestras estadísticas normales, está bastante bien. Eso por un lado. Por otro lado, creo que bastante de ese 50% que está aprobado se para en el ejercicio de aplicación, que
em, que al ser un ejercicio de aplicación, capaz que no trabajaban con el procedimiento tan fielmente a lo que es el procedimiento matemático de operaciones con matrices, pero sí llegaban bien a los resultados de una cuestión mucho más intuitiva. Entonces, de alguna forma lo hemos considerado bien o le hemos sumado algo de puntaje en esos casos, porque la finalidad que es resolver una situación concreta del mundo profesional está resuelta y está calculada bien y llegan a una conclusión coherente y la correcta. Ahora, desde el punto de vista matemático, a lo mejor no siguieron los procedimientos tan al pie de la letra. Entonces, tengan en cuenta para el próximo parcial que no hay tanta aplicación como en este, que si no siguen los procedimientos matemáticos al pie de la letra, el ejercicio va a estar mal. ¿Está? Porque en este caso tuvimos esa libertad así como medio, como que, no sé, la pensamos, pero nos paramos en la finalidad de una aplicación. Entonces, zafaron bastantes desde la cuestión matemática. En el próximo no se zafa, no porque nosotros no querramos, sino porque no hay opción. O sea, hay que seguir los procedimientos matemáticos, punto y fin. No lo siguen, el ejercicio va a estar mal. Quería hacer esa acotación porque, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque sí faltó estudio, al margen de todo, en, en muchos temas. Y bueno, para que lo tengan en consideración al parcial que viene dentro de un mes. A veces yo le he escuchado decir esto al ingeniero Niveiro en reiteradas oportunidades, ¿no? Eh, a veces nos quedamos con la idea de que estudiamos y el método para medir el estudio es la nota que te sacaste. Si te sacaste un 4 estudiaste poco. Si en el teórico te sacaste un 4 sacaste poco. Si te sacaste un 6 es buena nota, pero todavía tendrías que haber estudiado más. Quiero contarles que la corrección del segundo parcial es todavía más puntillosa que la del primero. Yo quiero plantear un solo ejemplo de corrección para que ustedes analicen. Miren, eh, yo pregunto método de cálculo de determinantes. Eh, método de triangulación. La mayoría ponen que si yo tengo una matriz A, B, C, D, E, perdón, A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F, el determinante de la matriz es el producto de A por D por F. Listo, otro tema. Gente, esto no es el método de triangulación, porque si yo te doy una matriz A, B, C, D, E, F, G, H, I y te pido el determinante, también le puedes aplicar el método de triangulación. O sea, triangulás y con las operaciones de primero y de tercer orden, esta multiplica por 1/k al determinante y esta multiplica por -1 al determinante, ¿eh? El determinante de la matriz triangulada, si esta llega a la triangulada, es esto multiplicado por 1/k multiplicado por -1 cada vez que utilicen una de estas operaciones o una de estas operaciones. Y eso es el determinante. Pero fíjate que si me decías solamente la parte de arriba, y está mal. No es que está incompleto, está mal. Eh, Ese es uno de los puntos a discutir permanentemente. O sea, he discutido con varios de ustedes esa situación. Cuando ustedes me dicen, pero lo que yo digo está bien, sí, está bien, pero está tan incompleto que te lo voy a poner mal. Y para la segunda parte hay todavía más cosas para preguntarte, así como muy finitas.
Así que conversemos y discutamos todo lo que ustedes quieran. Antes del parcial, el día del parcial, hay poco para discutir, ¿eh? Hay poco para discutir. Así que, bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario de esto o empiezo a explicar las cuestiones de geometría que quiero ver ahora? Primero un poco de vectores y después rectiplano. ¿No? Bueno. Bien. Yo voy a mostrar un poco del apunte. Hay muchas cosas para mirar del apunte. Eh, la unidad que vamos a ver hoy es la unidad número 8, ¿eh? Operaciones con vectores en R2 y R3. Es decir, es la primera vez que vamos a ver, cuando veamos operaciones y cuando vemos geometría, es cuando realmente estamos viendo a los vectores como segmentos orientados. Cuando trabajo los vectores en espacios vectoriales, o sea, el, los vectores en el álgebra lineal, lo que estoy haciendo es trabajar a los vectores como un ente que representa a elementos que pueden ser polinomios, matrices, funciones, pueden ser otra cosa. Pero acá cuando yo ya diga un vector, sobre todo que son vectores en R2 y R3, esto que dice acá, vectores libres en R2, R3 y Rn, no es tan así. Esto de Rn no va a ser acá, ¿eh? Entonces yo voy a tener conceptos y operaciones de... Por ahora no, Ignacio. Autovector y autovalores, vamos a ver una clase así medio colgada al último. Cuando hagamos algún repasito de todo, ahí vamos a ver autovectores y autovalores. Autovector y autovalores es una aplicación de aplicaciones lineales, es la última unidad de álgebra y esto va a ser un parcial de geometría. Entonces, vamos a ir viendo el concepto de vamos a ir viendo el concepto de vectores y de formas de indicarlos y de operaciones. En principio, si ustedes recuerdan, habíamos visto en las unidades, me parece que la unidad 2 o la unidad 1, la unidad 2, ahí tengo las primeras operaciones con vectores, es decir, las definiciones y las primeras operaciones con vectores que tengo eh, multiplicación por escalar, suma de vectores, recta de vectores, multiplicación por escalar, descomposición de un vector en otro. ¿Mm? Bueno, acá lo que tengo son los productos, el producto escalar, A punto B, esto es el producto escalar de dos vectores, vector A punto vector B, es igual, hay dos formas de definir el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forman, módulo de A por módulo de B por el coseno de phi, y la otra es la suma de los productos de las componentes homólogas. Es decir, si yo tengo A punto B, es decir, el vector A X, A Y, A Z, escrito en su forma en su forma polinómica, ¿no? Con los versores I, J, K. Acá debería estar una representación tridimensional del vector A, porque fíjense que está con el IJK, con los versores IJK. Y tengo el vector B con BX, BY, BZ con IJ y K también. Bueno, entonces, acá tengo la otra de forma de multiplicar dos escalares, que es la suma de los productos de las componentes homólogas, es decir, AXBX más AYBY más AZBZ. De todas formas, de las dos formas, o sea, producto de módulos por el coseno del ángulo que forman o suma de los productos de las componentes homólogas, el producto escalar de dos vectores da por resultado un número real. Por eso se llama el producto escalar, ¿eh? Es el producto que da como resultado un escalar, un número real.
Tenemos un ejemplito numérico ahí simple, básico, bastante tonto, porque en realidad es aplicar la fórmula nada más. ¿eh? Y después habla de las propiedades. Ustedes ya han visto, ya han sufrido en carne propia el concepto este de que cada elemento, cada operación, cada cosa nueva que vemos, tenemos el concepto, si es una operación, tenemos la forma de resolverlo y hay nomás propiedades. Bueno, el producto escalar de vectores es conmutativo, es distributivo con respecto a la suma, ¿eh? Y si hago el producto escalar de vectores por un escalar, puedo hacer el escalar por el producto escalar de los vectores. Bueno, tienen que verlo, tienen que mirarlo, hay dos propiedades más. ¿Mm? Y después, una cosa muy interesante es el producto del producto escalar de dos vectores, es lo que ustedes ven en física como, digamos, una aplicación que nosotros podemos usar del producto escalar, es la definición de la magnitud trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. ¿eh? Es decir, si el tipo este hace una fuerza de 20 newton y tiene un desplazamiento cuyo módulo son 20 metros, entonces el módulo de F son 20, el módulo de delta son 20 metros, 20 newton por 20 metros, por el coseno de ángulo que forman ambos vectores, es decir, esto que es un vector así hacia arriba y esto que es un vector horizontal es el desplazamiento, 30 grados. Entonces, el trabajo es 20 por 20 por raíz de 3 sobre 2, que da 3.446 joules, y es una magnitud escalar. Esto es un producto escalar de dos vectores, una aplicación física muy interesante, muy importante a la hora de la física también, ¿no? El producto escalar geométricamente se utiliza para hacer el cálculo de el ángulo entre los vectores. ¿Cómo se puede calcular? Por dos fórmulas, bueno, se iguala el A punto B y entonces de ahí sale la fórmula necesaria para calcular el coseno del ángulo, que es el producto escalar de los vectores sobre el producto de los módulos. ¿Mm? Bueno, eh, el cálculo de ángulos, los cálculos de ángulos y los cálculos de distancias son conceptos geométricos del práctico, no le corresponden al teórico. ¿eh? Podemos verlo, están acá en el teórico, tienen un ejemplito genérico y tienen un ejemplito, generalmente tienen un ejemplo genérico y tienen un ejemplo numérico, ¿eh? Pero los ejemplos son y las resoluciones son para el práctico. Otro tema en cuanto a la corrección de ejercicios, es importante que ustedes se den cuenta que si yo les pido un ejemplo genérico de algo, no me pueden poner un ejemplo con números. Los ejemplos con números en el teórico en los parciales, absolutamente nunca tienen que estar escritos. Absolutamente nunca. Un ejemplo numérico escrito inhabilita todo lo que hayan escrito antes, porque quiere decir que no tienen ni idea de lo que les estoy pidiendo. ¿eh? Un ejemplo genérico no tiene un ejemplo, no es un ejemplo con números. Después, proyección ortogonal de un vector sobre otro, no, no es relevante, es simplemente una eh, proyección trigonométrica de un vector sobre otro vector, entonces queda, si ustedes se fijan, tengo el vector A por un lado y el vector B por otro. El vector A es el vector eh, inicia en el punto cero y es horizontal, el vector B inicia en el punto cero y tiene un cierto ángulo tita, entonces tengo que B sub A es el vector B proyectado sobre el vector A. Bueno, y el B sub A es el segmento 0P', y bueno, y acá se calcula con con relaciones trigonométricas básicas, que es cada cosa. Proyección ortogonal de un vector sobre otro. Eh, no sé si incluso en el práctico tiene alguna aplicación, la verdad que yo no conozco. El otro producto entre vectores es el producto vectorial.
El producto vectorial es como un producto más consistente, no más importante, más consistente. Un producto vectorial entre dos vectores es tomar dos vectores y hacer el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo que forman. Eso es una, una fórmula, ¿ven? Si yo quiero hacer el producto vectorial entre A y B, me va a dar un vector cuyo módulo, es decir, cuyo módulo es el módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo que forman, ¿eh? La dirección del vector C es perpendicular al plano que forman A y B, y el sentido es el sentido que está dado por la regla de la mano derecha. Es decir, si yo pongo la mano derecha acá, pongo la palma sobre A, la mano derecha, pongo el canto de la mano sobre A con la palma apuntando sobre B, es decir, yo quiero girar mi mano derecha de A hacia B, el pulgar va a marcar el vector C hacia arriba, y esa es la regla de la mano derecha, es lo que está explicado acá. Entonces, si yo les pregunto concepto de producto vectorial, y está como explicado con tres partes, porque el resultado de un producto vectorial es un vector, y el vector tiene módulo, dirección y sentido. La aplicación geométrica del producto vectorial es el momento de una fuerza. Acá está el concepto. El momento de una fuerza es igual al producto de una fuerza, producto vectorial, un desplazamiento, una distancia. ¿Eh? Acá está la fuerza, acá está el módulo del vector de desplazamiento, que es la distancia, el brazo de palanca. Y entonces, F por D sería igual al momento, que es el vector que representa la rotación de, por ejemplo, esa llave inglesa. Tienen acá otros ejemplos de productos escalares y productos vectoriales. Por ejemplo, un producto vectorial que es el momento que se genera sobre un manubrio de un vehículo para que el vehículo doble. Bueno, ahí tenemos bastante explícita. A este dibujito del producto escalar, perdón, del producto vectorial, donde está el vector C dibujado, a mí siempre me parece que le falta marcar acá un cuadradito. Yo no sé si esto me va a dejar dibujar acá o no. Siempre digo lo mismo y siempre no me deja. Mm, Bueno, a ver ahora, a ver si ahora puedo. Fíjense, yo le haría esta marquita que significa, digamos, que pone en evidencia que el vector C es perpendicular al plano AB. Es decir, si el plano AB está así, acá está el vector AB dibujado, el vector C está perpendicular. Esa marquita que yo dibujé es esta. Siempre me parece que le falta. Bueno, no empecemos de si yo no lo dibujo en el parcial. Bueno, si no lo dibujas en el parcial y me decís que son perpendiculares, con eso me alcanza. Yo digo cosas que te ayudan a ver más a vos el día del parcial las cosas. Bueno, acá tengo ejemplos y expresión cartesiana del producto. A cruz B o A producto vectorial B es el escalar C1 por el versor I, el escalar C2 por el versor J, el escalar C3 por el versor K, y acá tienen cómo sacar el C1, C2 y C3, componentes del vector C. Por eso tienen C1, C2, C3. Tenemos también entonces 6 propiedades.
me parece que en algún libro hay alguna más también. Gente, con estas 6, suficiente. Para los que dicen, pero ¿para qué tantas? Si con que sepa 4 o 5 me alcanzan. Y en realidad no. En realidad, si son 7, deberíamos saber las 7. Porque las propiedades son a veces las que me ayudan a resolver los ejercicios. Tenemos también, de nuevo, un ejemplito. Acá ya tenemos una aplicación. Fíjense, hallar el área de un triángulo determinado por los puntos P1, P2, P3. ¿eh? Bueno, determinan los vectores entre P1, P2, P3, después calculan el producto vectorial y eso va a ser el área del triángulo buscado. Los productos escalares y vectoriales, respectivamente, se utilizan para condiciones de perpendicularidad y paralelismo. Profesor, disculpe. Sí, ¿Qué dale, tal? Nico. Buen día. Tengo una duda, porque nos Sí. dice expresión cartesiana, ¿no iría un menos en el segundo término? Donde sería menos E2 y el versor J. ¿Vos me estás hablando en dónde? ¿Acá? En el apunte, Sí, en el apunte sí, pero ¿en qué tema? más arriba, ¿En qué ejercicio? ¿En qué ejemplito? en la ¿Acá? página 172 arriba, en la parte ¿Acá? teórica. ¿Acá? Arriba, aparte de todo cuando hace planteo. Más arriba. Ahí cuando plantea A, producto cruz, B, Estos, claro, lo que dice expresión cartesiana. bueno, el menos J y el menos K surgen de las operaciones, cuando haces las operaciones entre un versor y el otro. Por eso unos te dan 0, otros te dan menos J, otros te dan menos K, otros te dan J positivo. Esto es cuando haces la operación, te da el signo del versor correspondiente. No, te lo podés aprender de memoria también, o sea, son siempre iguales. Son siempre iguales, pero eh, tengo la, tengo la fundamentación matemática de que salen de ahí. Para que estoy tratando de buscarlo de nuevo. Mira, acá esta vez, fíjate. I por I, 0. I por J, menos K. I por J, menos K. Pero J por I es K positivo. ¿Ves? I por J es menos K. Pero J por I es K positivo. Esto es por la regla de la mano derecha, es por cómo están ubicados los versores, I, J y K. Porque si vos tenés, ¿para qué voy a salir un poquito de esto? Cuando vos tenés el versor I, J y K, y cuando vos tenés I por J, te da el versor K. I por J te da K. Pero si vos haces J por I, J por I te da menos K. De ahí viene, o sea, de aplicar la regla de la mano derecha viene el tema del signo. ¿Sí, Nico? Sí, profesor, gracias. Míralo en el apunte y cuando no entiendas de dónde sale algún signo, lo analizamos en particular a ese signo. Pero todos los signos salen de ahí. Gracias, profesor. ¿Mm? Bien. Entonces, expresión cartesiana, bla, 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 bla. Bueno, todo esto es producto escalar y vectorial. Y después viene, por otro lado, un tercer producto. En realidad no es un producto, es un producto diferente porque incluye a los otros dos. Se llama producto mixto. El producto mixto es esto, fíjense. A, producto vectorial,
Este ángulo es producto vectorial, es como si fuera una cruz acá. A, producto vectorial B, y a eso el resultado, producto escalar C. Eso es lo que se llama producto mixto. A ver, fíjense, hay una situación acá importante a de analizar. Yo tengo déjenme buscar las herramientas, disculpen. Si yo tengo un vector U, un vector B y un vector W, un vector W, y quiero hacer producto escalar entre U y B es esto, quiero hacer producto vectorial entre U y B es esto, acá podría ser también B punto U, acá podría ser también B cruz U, o sea, lo puedo hacer para un lado y para otro, no hay problema. El tema es cuando el producto es mixto, tengo que hacer sí o sí producto vectorial U vectorial B punto W. No puedo hacer, es decir, no existe U punto B cruz W. O sea, este sí existe, este no existe. Pero ¿entienden por qué esto no existe? Porque fíjate, si yo hago U punto B, me da un escalar. El producto escalar entre dos vectores me da un escalar. Y hacer K, un escalar multiplicado por el vector W, esto no es un producto vectorial. Aparentemente es un producto vectorial porque tengo una cruz acá, pero el producto vectorial es una cruz entre dos vectores, no entre un escalar y un vector. ¿Me entienden por qué no existe esto? Entonces, bueno, eso lo van a analizar ahí en el teórico. En el teórico van a decir que el producto mixto es solamente un producto vectorial primero, punto después. En realidad esto deberíamos escribirlo como U producto vectorial B, entre paréntesis, punto vectorial W. ¿Y qué elemento matemático me da como resultado esto? Y el producto vectorial entre U y B me da un vector, qué sé yo, J. Y J punto, un vector W y me da igual a un escalar. ¿Eh? O sea, el producto escalar te da un escalar, el producto vectorial te da un vector y el producto mixto te da un escalar. ¿Estamos de acuerdo con esto, gente? Fíjense que no he hecho más que pensar y armar las cosas que están puestas para que resuelva en las operaciones, ¿sí? Bueno, si ustedes se fijan, acá tengo un producto A cruz B, acá tengo A y acá tengo B, y el producto vectorial entre A y B me da este vector B. El vector B es A cruz B. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el perpendicular. Y ahora, a este vector B lo voy a multiplicar por el escalar C. ¿Mm? Bueno, entonces eso sería A cruz B punto C. Y va a dar como resultado, bueno, un número que es el paralelogramo, perdón, el volumen del paralelepípedo de esta caja de zapatos cruzada. ¿Ven? Acá dice, suele suceder que el valor del volumen resulte positivo o negativo, ocurrirá, bla, bla, bla. Bueno, lean, van a ver que para todas estas cuestiones de geometría les vamos a pedir un poco de eh, inteligencia espacial, y si no lo entienden, no lo alcanzan a incorporar como algo geométrico, bueno,
Para eso tenemos consultas, para eso me preguntan todo lo que quieren. Pero esta Profe, parte, de la primera parte, la parte de vectores en R2 y R3, esto es particularmente R3, hace falta sentarse a mirarlo y mucho. Una vez que lo entendiste es muy fácil, ¿eh? Una vez que lo entendiste no tiene así puntos oscuros. Pero bueno, como todo, hay que entenderlo. profe, una Y consulta. saberlo de memoria es fácil. Estudiarlo de memoria, todo esto es fácil porque si lo entendiste, ya casi está. Bueno, la expresión cartesiana del Profe, profe, producto mixto, A cruz B punto C. Alex, te escucho. sobre el número que me va a dar el escalar que obtengo del producto mixto, ¿qué representa? ¿Representa el área de, o el volumen de algo? El volumen, es el volumen de este prisma, de esta caja. ¿Mm? Ok, De- gracias. Eso es una condición geométrica, Alex, nada más. Lo que pasa es que el producto mixto va a querer decir otras cosas, sobre todo cuando lo veas en física, va a querer decir otras cosas. Que el producto mixto sea un volumen de un prisma es importante, pero tampoco es la locura. O sea, es que se ve como una aplicación de la geometría, pero no es lo más importante. Sí, que el trabajo es la aplicación directa sobre la física del producto escalar y el vector momento es la aplicación directa del producto vectorial de dos vectores para la física. Esas dos sí, pero este volumen, la verdad que no es la gran cosa. Bueno, algunos ejercicios para resolver, muchos ejercicios para resolver con cualquiera de las dos ecuaciones. Recuerden que el producto vectorial da un vector, es decir, tiene módulo, dirección y sentido. Varios ejercicios para hacer, muchos, 41 ejercicios. Miren, dado el siguiente punto de coordenada, P1, P2, P3, fíjense, P1, P2, P3 están en la R2. ¿Eh? Ayer utilizando vectores, un cuarto punto, de modo que forme un paralelogramo, la longitud de las diagonales. O sea, esto es muy geometría, gente, muy geometría plana, geometría euclidiana. Lo que pasa es que cuando le ponemos las ecuaciones del plano cartesiano, ya la geometría ya no es euclidiana. La geometría euclidiana es la geometría del cole primario. El cuadrado, el círculo, el rectángulo, el paralelogramo propiamente dicho. Bueno, este problema 39 es un problema sacado de una examen. Es calcular el volumen de un tetraedro. Un tetraedro es un cuerpo que tiene cuatro caras. Tetra quiere decir cuatro. ¿Eh? Si ustedes quieren, yo se lo dibujo acá como para que ustedes lo vean. Un tetraedro tiene una cara triangular y las otras caras así. Entonces, si ustedes se fijan, tiene cuatro caras esto. La cara del frente una, la del costado acá dos, la de este costado tres y la del piso cuatro. Esto es un tetraedro. Cuatro caras. Cuatro caras. Un dado, un prisma recto regular, un cubo, es un hexaedro. Hexaedro. Seis caras. ¿Eh? Bueno, el cubo, el hexaedro, tiene muchas más propiedades que el tetraedro, porque el tetraedro es una función más, perdón, es un cubo, un volumen más básico, más simple. El hexaedro tiene muchas cosas. Al tener sus caras perpendiculares, al formar las aristas ángulos rectos, el hexaedro es como la figura que tiene más propiedades. Así como el cuadrado de las figuras planas
El cuadrado es la figura que más propiedades tiene, es decir, tiene las dos diagonales iguales, las dos diagonales se cortan en su punto medio, las dos diagonales son bisectrices de los ángulos que cortan. Bueno, hay muchas propiedades que las otras figuras ya no tienen. ¿Eh? Que las otras figuras ya no tienen. Bueno, el hexaedro lo mismo. Cuanto más regulares son las figuras o los cuerpos, y más propiedades tienen para demostrar, para nombrar, ¿no? Recuerden que nosotros las propiedades tampoco las demostramos. Nosotros conversamos y hablamos de las propiedades, porque para nosotros las propiedades son verdades absolutas. No necesitan una, una demostración. No son, digamos, axiomas. Axiomas son propiedades básicas. Las propiedades estas que estamos viendo ahora son propiedades. Quizá necesitarían una demostración. Nosotros no la estudiamos. Y después vienen los teoremas que sí, los teoremas tienen sí o sí demostración. Qué sé yo, en análisis matemático, si yo te pregunto la demostración de la regla de Barrow, y tenés que saber la demostración de la regla de Barrow. La regla de Barrow es una fórmula que yo lo puedo ver como una propiedad, la fórmula sola, o toda la demostración matemática atrás. Entonces la regla de Barrow ya no es una regla, sino que es un teorema. Bien, aclarado esta cuestión de la diferencia entre las axiomas, propiedades y teoremas, no es el grado de veracidad. Todos son fórmulas reales. Los axiomas, las propiedades y los teoremas, todas son fórmulas reales. ¿Eh? Lo que pasa es que los teoremas necesitan la demostración. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, yo creo en el teorema de Pitágoras por una cuestión de fe, porque mi profe me dijo que el teorema de Pitágoras se verifica siempre, pero además también hay una demostración formal conceptual del teorema de Pitágoras. O sea, el que no quiera creerlo, con la demostración se tiene que convencer. Lo que pasa es que nosotros siempre le creemos al profe que nos da clase. ¿Eh? Una cuestión de fe, decía un profesor mío. Bueno, acá tienen un montón de ejercicios, no vi cuántos son. Bueno, son 41, pero todos tienen A, B, C, D, un montón de preguntas. Bien. Unidad número 9, recta y plano. Recta y plano. Vamos a dibujar un poquito en la tableta. La recta puede estar en R2 y puede estar en R3. El plano solamente puede estar en R3. Para definir una recta necesito un punto más una dirección. La dirección, la dirección puede ser una dirección paralela a la recta, o la dirección puede ser una dirección perpendicular a la recta L. ¿Entienden eso, gente, de lo que les estoy diciendo? Es decir, esto sirve para R2 y R3, ¿eh? Fíjense, si yo digo, si yo digo que la recta en cuestión va a pasar por el punto M, perdón, por el punto M y por el punto J,
Eh, le voy a poner M y a esto le voy a poner J. ¿Bien? Pasa por ahí. Y por acá puede estar el vector B. Entonces, fíjense, la dirección está paralela a la recta L. Este es el primer caso. Entonces acá voy a tener la ecuación vectorial de la recta, las ecuaciones paramétricas de la recta, perdón, paramétricas de las rectas, las ecuaciones segmentarias, la ecuación simétrica, la ecuación implícita y la ecuación explícita de la recta. Fíjense, un punto y una dirección. Y la dirección es paralela a la recta, es decir, que la recta va a ser esta. Es decir, esta va a ser la recta L. ¿Ven? Ven que la recta L es paralela a la dirección del vector B. En el segundo, en el segundo caso, ustedes van a tener un punto también de coordenadas MJ, este punto es el punto MJ, pero el vector de la, el vector de dirección N es perpendicular a la recta, o sea, la dirección que yo tengo como dato es perpendicular a la recta. El vector N es perpendicular a la recta L. Entonces la recta L va a ser esta. Disculpa. La recta L va a ser esta. Si ustedes se fijan, si yo prolongo la dirección del vector N y el vector N y la recta L son perpendiculares entre sí. Bueno, acá está la ecuación normal de la recta. Entonces, fíjense, ¿cuántas ecuaciones tienen que saber ustedes para definir una recta? Tienen que saber la ecuación vectorial, la paramétrica, la segmentaria, la simétrica, la ecuación implícita y la ecuación explícita. Y además la ecuación normal de la recta. Para definir para definir un plano, es decir, por ejemplo, este plano, ¿eh? El plano que yo le voy a llamar, vieron que a la recta le llamé L, bueno, el plano le voy a llamar pi. Bueno, el plano pi el plano pi está definido por un punto P de coordenadas conocidas, Px, perdón, un punto P0 de coordenadas conocidas, P0 que va a ser P0x, P0y, P0z. Ese es el punto conocido, es un punto dato. Es como decir acá en la recta el punto M. Son puntos, es un punto dato, un punto conocido. Y, por ejemplo, un vector B y un vector W. El vector B es este, el vector W es este. El vector B y W pertenecen
pertenecen al plano pi. Y voy a tener, tanto en la recta como, digamos, en las dos rectas, ¿no? Un punto P genérico y acá un punto P genérico, acá el punto P de coordenadas PX, PY, PZ, y acá el punto P de coordenadas XY, perdón, el punto P de coordenadas PX, PY, PX, PY. Entonces, fíjense, P0 es un dato, P es un punto genérico del plano. Este punto MJ sería el punto P0, el punto dato. Y P es un punto que yo lo puedo ir moviendo y me va a ir dando los distintos puntos de la recta. Y acá el punto P yo lo puedo ir moviendo y me van a ir dando los distintos puntos del plano. Entonces, fíjense una cosa. El punto P y el punto P0 están alineados, pertenecen a la misma recta, son colineales. Mientras que acá el punto P0, el punto P, los vectores B y W son coplanares. Coplanares quiere decir que están sobre el mismo plano. Y por último, así como acá tengo un vector n que es perpendicular a la recta, yo podría definir este plano con un punto P0 y un punto, y perdón, y un vector n perpendicular al plano. Este n es el vector perpendicular al plano pi. N es perpendicular, perdón. Los vectores en álgebra no llevan flecha. N es perpendicular al plano pi. Entonces, o lo defino con P0 y B, o lo defino con P0 y N. P0 y B son direcciones. En el caso de B, pertenece al plano pi, y si uso P0 y N, es un vector perpendicular al plano pi. En el, eh, en el apunte, siempre me parece que este simbolito de perpendicular, ven que yo he puesto acá el vector n es normal o perpendicular al plano pi. Eso es la condición importantísima de esta parte. Bueno, esto mismo está desarrollado en el apunte punto por punto, punto por punto. Cuando yo veo esto, fíjense, acá está definido qué es una recta, qué es un plano, qué son los ángulos, ¿eh? Y entonces acá, si ustedes se fijan, tengo el vector A, un vector lambda por A, donde lambda es un número, entonces lambda por A es un vector paralelo al lado A, más largo o más chico. Tengo un punto P1 de coordenadas X1, Y1, de coordenadas conocidas, ¿ven? P1 tiene coordenadas X1, Y1, y el punto P, mm, el punto P, que es este, de coordenadas XY genéricas, es el punto que determina, un punto genérico que determina la ecuación de la recta. Entonces, toda la recta sería esta. Pasa por el punto P1, pasa por el punto P,
La recta L es paralela al vector B. No me deja escribir ya, no sé por qué. L, L es paralela al vector A. Sigue abriendo cosas cada vez que estoy ocupado. Fíjense, yo lo que quiero escribir acá es que L es paralela al vector A, nada más. La recta L es paralela al vector A. Todo el resto de cosas no he podido escribir nada. Pero fíjense, un vector conocido, un punto conocido, y la recta L que pasa por el punto P1 conocido y es paralelo al vector A. Con esta ecuación, con estos elementos, yo puedo generar una suma de vectores, entonces llego a la ecuación vectorial. El vector OP es OP1 más lambda por A. De la ecuación vectorial voy a través de un pasaje de un desarmado de los números y a través de, bueno, voy a poder escribir el sistema de ecuaciones cartesianas que van a ser en X esto, en Y esto. Bueno, entonces voy a tener acá, este sistema de ecuaciones se llama las ecuaciones paramétricas de la recta, de una recta en R2. Primero veamos todo en R2, después con una ecuación más generalizamos a R3. O sea, esto es lo que quiero que veamos primero. Las ecuaciones paramétricas, el sistema de ecuaciones paramétricas me sirve muy, muy concretamente para calcular lo que es el coseno de alfa. El coseno de alfa, alfa es el ángulo que forma la recta con el semieje positivo de las X, es decir, todo este ángulo. Si ustedes dibujaron la recta L, todo esto es el ángulo alfa. Bueno, el ángulo alfa es lo que se llaman los ángulos, el ángulo director. Los ángulos de dirección son los ángulos que forman la recta con cada uno de los ejes coordenados. ¿Sí? Es decir, si yo tengo la recta acá y acá el ángulo, el eje X, todo esto es el ángulo de dirección alfa. El coseno de alfa va a ser el coseno director. Elemento importante porque marca la dirección de la recta, ¿no? Es lo que vemos en análisis 1, como la pendiente de la recta. Tenemos a través de un proceso ahí matemático, un proceso algebraico, llegamos a la forma simétrica de la ecuación de la recta, en R2 también. Fíjense que es X menos la coordenada en X del punto P, igual a Y menos la coordenada en Y del punto P sobre las componentes del vector de dirección. A1 y A2 son las componentes del vector de dirección. Si ustedes se fijan, acá definió el vector A, pero lo dibujó de nuevo acá para poner sus componentes. O sea, este vector A y este vector A deberían estar paralelos, debería ser el mismo vector, pero ahora puesto desde el origen. Entonces el vector A yo veo que acá tengo A1, que es la componente en X de A, y A2, que es la componente en Y de A, o lo que sería AX a Y. Bueno, entonces con A1 y A2, o AX a Y, como ustedes quieran, eh, determina la ecuación simétrica de la recta, la forma simétrica de la recta. Ecuación general es forma simétrica o la forma simétrica de la ecuación de la recta. Ahí hay un juego de palabras como si fuera un trabalenguas, ¿no? Pero forma simétrica está bien dicho.
Después de la forma simétrica, en R2, si agregan una ecuación, tengo la de R3. Si ustedes, por ejemplo, despejan Y de acá, Y de esta, bueno, ahí voy haciendo el proceso. ¿eh? Ustedes se fijan. Si despejo y bueno, le llamo a el coeficiente por X es MX y todo lo otro es un número, un término independiente que le llamo B, llego a lo que se llama la forma explícita de la recta, Y igual a MX más B, que si ustedes se fijan es la forma eh, con la que trabajamos las funciones en análisis 1. Eso de Y igual a MX más B es lo mismo que 3X más 5. Bueno, también después tienen eso, bueno, esta es la forma explícita, ¿ven? Explícito siempre quiere decir Y igual a algo. Si yo esta Y la paso para este lado y me queda igualado a cero, que es esto, ahí tengo la forma implícita. Esto es la forma implícita, ¿ven? AX más BY más C igual a cero. Algo de X, algo de Y, más término independiente igual a cero. Y después tengo el análisis de la ecuación implícita para que, digamos, en función de cuánto valen estas componentes A, B y C, que son números romanos, para que sea paralelo al eje de las X, paralelo al eje de las Y, y bueno, ciertas características geométricas de la ecuación, de la ecuación en R2. La forma implícita, que nosotros no estamos muy acostumbrados a trabajarla en análisis 1, acá en la geometría analítica le dan una importancia, una preponderancia muy importante. Determinan varios elementos con esta ecuación. Una de las formas que a mí me parecen más importantes de la ecuación de la recta es la forma segmentaria en R2, y si ustedes se fijan es X sobre A más Y sobre B igual a 1, donde A y B son los segmentos desde el eje, los segmentos desde el número 0, para poder graficar la recta. A ver, fíjense esto, fíjense este detalle. Si yo digo X sobre 4 más Y sobre 5 igual a 1, esto es la ecuación segmentaria de una recta. Fíjense cuál es el gráfico de esa ecuación segmentaria. Es muy buena para graficarla, la ecuación segmentaria. O sea, para graficar la recta está muy buena. Fíjense. X sobre 4, acá está 4, 4 en X. Y 5 en Y. Es decir, acá está Y, acá está el 5. Bueno, la recta pasa por esos dos puntos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, esta, esta es la ecuación de la recta. X sobre 4 más Y sobre 5 igual a 1. Acá no ponemos igual, acá pongo 2 puntos. Y acá no le pongo Y, sino pongo L. La recta L es X sobre 4 más Y sobre 5 igual a 1. ¿Ven? ¿Ven que son 4 y 5? Esto es la raíz, es decir, la intersección de la recta con el eje X, y esto es la ordenada del origen. Esta es una muy buena forma para graficar. Entonces, ¿qué tienen de distinto, qué tienen de importantes las ecuaciones las ecuaciones de las rectas?
que, si bien es cierto, ese chico, disculpe, si bien es cierto que hay ecuaciones que se pueden graficar directamente, como la ecuación segmentaria, hay otras que no. Por ejemplo, la forma implícita no tiene gráfico, pero la forma segmentaria sí. Entonces yo le voy a pedir que ustedes me escriban todas las ecuaciones y, por ejemplo, de la forma explícita me hagan la gráfica, de la forma segmentaria me hagan la gráfica, con un ejemplo genérico, que es lo que yo puse ahí. X sobre A más Y sobre B igual a 1. Bueno, la recta corta en X A, en A, y al eje Y en B. Y con eso pueden graficar la recta. Agregando en casi todas las ecuaciones, en casi todas las ecuaciones, agregando una ecuación más o una variable más, tengo la ecuación de la recta en R3. Es decir, es decir, recuerden siempre, recuerden siempre que recta tengo en R2 y en R3. Plano tengo solo en R3, pero así como digo, por ejemplo, así como digo, X igual a X0 más lambda por B1, Y igual a Y0 más lambda por B2. Esto sería la ecuación paramétrica de una recta en R2. Ahora, si yo le pongo la coordenada en Z, Z por lambda B3, ahí tengo la ecuación de la recta en R3. En el apunte está muy bien explicado, dirigido todo a R2 y después con una ecuación más para R3. Y están también los gráficos. Gráficos también va a haber, por supuesto, en este parcial. Bien. En esta apretada explicación, lo más importante es recta. Lo más importante es recta en R2. Entonces, por favor, miren para la clase que viene, recta en R2 y R3. Veamos las dudas que tengan y hacemos plano la clase que viene. Porque tenemos que ver plano en R3 y cónicas. Y no sé cómo estamos después por el parcial. Eh, una, dos, bueno, la clase que viene plano, la otra clase cónicas, la otra clase parcial. Es decir, el parcial es el 7 de noviembre. ¿Estoy diciendo bien, Ari? Sí, tal cual así. Queda esta semana, 2 semanas más y el parcial. Fíjense, gente, que geometría no es difícil, pero tiene un montón de detallitos. Y la geometría nunca, nunca, nunca es el fuerte del estudiante de matemáticas, porque traemos una formación muy aritmética, ¿eh? No sé si me entienden, gente. Discúlpenme que me meta con la formación que trae cada uno, pero es que todo nuestro cole primario es casi todo aritmética y un poquitito de geometría, y en el secundario la parte más geométrica que tenés es trigonometría. ¿Estamos de acuerdo? Así que, bueno, léanlo, pónganle un poco de pila y el viernes que viene, digamos, en la semana vemos las dudas que ustedes quieran. Lo que ustedes me escriban, yo les contesto. El viernes vemos dudas de recta, vemos un poco de plano, vemos un poco de cónicas y terminamos cónicas
el 24, no, el 31 terminamos cónica. Y el 7 de noviembre el parcial, el segundo parcial. Hay bastantes, yo tuve 3 o 4, que para mí ya son bastantes, eh, personas, compañeros que no pueden rendir el viernes, que no pueden rendir el viernes 7 a la 1 de la tarde, porque tienen parcial de una materia de segundo año. Eh, con todas esas personas que no pueden rendir ese parcial el día 7, le vamos a tomar el parcial en el recuperatorio, el día 14. Si necesitan algún recuperatorio más, bueno, veremos a ver cómo hacemos, veremos en qué oportunidad se lo tomamos. ¿Eh? Por favor, estaría bueno hacer una lista o hacer eh, con, por supuesto, el certificado del parcial de la otra materia para los que quieran rendir el recuperatorio del 14 como si fuera un parcial y después otro recuperatorio. No sé si estoy siendo lo suficientemente claro. O sea, no es que cualquiera viene a rendir el segundo parcial en la fecha del recuperatorio y va a tener otro recuperatorio más. No, los que rinden el 7 de noviembre esta materia de segundo año, que no sé cómo se llama, ¿eh? Si hay alguno que sepa y me lo quiere decir, le voy a agradecer. Y para que les tomemos en el recuperatorio de un turno de examen o algo así, el recuperatorio de la materia del parcial que les quede. Así que nada, va a ser con esa persona, va a ser en especial ese trato y es un lío. Para ellos es un lío, es una pérdida de un turno de examen, siempre es un problema. El resto que no pueda venir a rendir el día 7 de noviembre, el segundo parcial, viene a rendir el recuperatorio el día 14. Recuperatorio, nada más. ¿Eh? El recuperatorio es parcial de teoría, parcial de práctico, cualquiera de los dos, separados. No es ni más difícil, ni tiene ninguna cosa rara, ni... ¿Estamos de acuerdo? O sea, el recuperatorio es un parcial más, nada más. ¿Alguna duda o comentario? ¿No? Bien. Me parece que en cuanto a los parciales, Ari, decime si me faltó algo. Yo creo que no, ¿no? No, creo que no. Bueno. En relación al parcial del práctico, lo charlamos con los chicos en un ratito, Claro, pero por eso, pero lo que quiero dejar muy en claro es que, aunque los parciales de teoría y de práctico son separados y poder rendir uno y el otro no y todo eso, por favor tengan en cuenta que los recuperatorios es un parcial, es una instancia más de evaluación, gente. No es un parcial ni más difícil, ni más loco, ni que se le sale la no, chaveta a nadie, ¿eh? Bien, piensen no, en no. eso. Y además tengan en La cuenta verdad, que por más que parcial práctico y parcial teórico sean separados, eh, todas las decisiones que se toman entre el teórico y el práctico son en conjunto. Entonces, se trabaja de la misma manera, tanto sea recuperatorios o parciales teóricos como recuperatorios o parciales prácticos. Solamente cambia la temática, que sí van separados, pero todo el resto es exactamente igual. creo que está suficientemente claro el hecho de que queremos que nos vaya bien a todos, ¿sí? O sea, que nos vaya bien quiere decir que haya mucha gente que está aprobando. Eso no, que no les cabe, no les quepa duda, ¿sí? Me quedo con el número del ingeniero Niveiro del principio. Che, que apruebe el 50% del primer parcial es realmente mucha gente. ¿Eh? Y sí, Juliana, la nota del parcial pisa a la nota el recuperatorio pisa a la nota del parcial que estás recuperando. Sí, sí, sí. La reemplaza Tengan, completamente. sí, tengan muy en cuenta eso, ¿no?
al momento de recuperar, que la nota pisa nota de parcial y entonces no anden especulando, porque si ustedes tienen primer parcial teórico un 10, primer parcial práctico un 10, segundo parcial teórico un 10 y segundo parcial práctico un 4, lo recuperan y se sacan un 3, quedan libres, por más que todas las otras notas sean maravillosas. ¿Sí? Estimo que acá no va a pasar, pero ya nos ha pasado otros años que especulan con los recuperatorios. Y la nota PISA, nota de parcial. Y si quedan libres por la nota del recuperatorio teniendo 3 10 en las otras instancias evaluativas, quedan libres. Y no hay tutía, ¿no? O sea, no se, creo que hemos dejado bien en claro con el profe Iván que las notas no se cambian porque sí. O sea, solamente se modifica alguna nota cuando haya algún error en la corrección, si es que hubiera. Si no, no se suben notas porque sí. Y si tenés un 3 y quedás libre con un 3 y 3 10, quedás libre con un 3 y 3 10. Eso, reglamento dice eso y nosotros nos paramos en el reglamento porque en el momento en que empezamos a hacer una excepción, tenemos que hacer excepción con todo el mundo que esté libre entonces. Para que lo tengan en cuenta, porque después pasa, profe, súbame un punto total. No, súbame un punto total no. Para que no gasten energía y no me hagan renegar ni a mí ni al profe Iván con ese tipo de preguntas. Eh, Eh, para sumar un poco de energía a lo que dice la Ari, no queremos ser injustos, gente, porque regalarle un punto a un alumno para que regularice o para que promocione, mira, a mí no me cuesta nada subir un punto, pero me está costando ser injusto con otro. Y como no le voy a subir un punto a todos, eso seguro, y como, digamos, tenemos orden de ser, de trabajar con los porcentajes dentro de ciertos parámetros, gente. O sea, los porcentajes son en función de lo que nosotros vamos viendo. Y ustedes han visto que, no sé, ustedes ya hicieron la muestra de parciales con la hash, Ari. no, la muestra de parciales va a ser el lunes. Bueno, por eso, van a ver en la muestra de parciales. También hay que un poco sacarse la camiseta de alumno y la victimización que tenemos como alumno de, uy, pobre, me puso un 4 y me podría haber puesto un 6. No, loco, si tenés un 4 tenés un 4. O sea, te estoy mostrando el 4 para que veas qué cosas ajustamos, pero las cosas que ajustamos no son en función de, pero yo quise escribir. Parece mentira estar recalcando este tipo de cosas a esta altura de los niveles de educación, pero es que nosotros vemos a cada rato esta situación de, uy, profe, pero es que yo quise escribir tal cosa. Pero nosotros no corregimos intenciones, gente. Y, y más allá de que álgebra parece la materia más mala de primer año, y es la materia más mala de primer año, punto. O sea, esto es matemática, loco. O está bien o está mal, no hay mucho más para renegar, ¿eh? Bien. Eh, Ari, ¿qué hacemos? ¿10 minutos? ¿Qué hacemos? Sí, 10 minutos. 10 minutos y arrancamos con el práctico. Que 10 minutos y tenemos. arrancamos el práctico. No quiero irme sin agradecer, por supuesto, al ingeniero Niveiro y a Jazmín, que siempre están ahí para ayudar. Mucho trabajo de corrección de prácticos. No sé si nuestros alumnos se dan cuenta, tanto Jazmín como Ariadna trabajan muchísimo en el tema de la corrección. No es fácil corregir. Eh, También quiero hacer mención así como importante, ¿no? Una mención profunda a Jazmín que está empezando a corregir. Eh, no cualquier profe que empieza recién empieza a corregir y Jazmín se ha puesto a corregir y corrige un montón y qué sé yo, o no, Ari. Eso estuvo Sí, bueno, me parece, ¿eh? sí, la verdad Así que, que corrigió un montón y un laburazo re grosso, porque bien bueno, detallado la puntuación, los porcentajes y demás. La verdad que un montón. bien. Y acá Ari te quieren saludar. ¡Hola! El Bueno, peque hermoso.
demasiadas cosas privadas. Gente, nada, como siempre, agradecer esta participación y a seguirle poniendo pilas, ¿sí? Gente, escriban si tienen dudas. Nos vemos. Chau, chau. Ari, Has, nos vemos. Gracias, chao, Adiós. chao. Nos vemos. Nos vemos, profe.